¿Me pueden dejar de pagar los traslados desde mi domicilio al lugar de trabajo? ¿Podría el empleador dejar de pagarme la movilización o reembolsarme los traslados si es que me los pagaba de un momento a otro? Bueno, la respuesta corta es que esto depende del origen del beneficio. Es decir, en principio el Código del Trabajo no obliga al empleador a pagar al trabajador el traslado desde su casa al trabajo. Por tanto, es algo que es de cargo del trabajador, ver cómo llegar al trabajo y cómo irse después del trabajo a la casa. Es un cargo y un gasto de él. Pero la pregunta de este video es otra. ¿Qué pasa si el empleador pactó en el contrato de trabajo que iba a hacer un reembolso de los gastos o que iba a pagar movilización o combustible y lo dejó de pagar? Bueno, esa es respuesta sin lugar a dudas, ¿verdad? Que el trabajador tiene derecho, porque está pactado en el contrato, a que se le pague y no se le puede quitar. Ya despejemos eso y no nos vamos a dedicar a eso porque eso es obvio, está pactado en el contrato y debe cumplirse. Dediquémonos a otra cosa entonces. ¿Qué pasa si es que no está pactado en el contrato este beneficio que yo lo llamo beneficio tácito o derecho adquirido, se ha dado en el transcurso del tiempo que el empleador me reembolsa la movilización, los gastos de traslado y de la noche a la mañana me deja de reembolsar, me deja de pagar la movilización y la pregunta aquí es si puede el empleador llegar y hacerlo o no? Y aquí les cuento el caso de un conserje que atendí el otro día y que de hecho lo autodespedí por esto de su trabajo, cobrando todas las indemnizaciones legales. Él era un conserje que trabajaba de noche. Y como trabajaba de noche, le dieron como beneficio, no pactado en el contrato, sino que se mantuvo en el tiempo. Su beneficio era que él pagaba sus pasajes y después el administrador se lo reembolsaba, lo que él gastaba. Y de la noche a la mañana, bueno, el edificio tiene ahí un problema con el administrador, cambian el administrador, llega un nuevo administrador y el nuevo administrador desconoce todo este beneficio y le deja de reembolsar al conserje los pasajes. Lógicamente el conserje se espanta porque trabaja de noche, no es llegar y movilizarse en el transporte público de noche, tiene que por tanto pagar una movilización que sale cara y no tenía reembolso de eso. Y lo que aludía el administrador era que eso no estaba pactado en su contrato de trabajo, ni en ningún anexo. Y tenía razón, no estaba pactado ni en el contrato ni en ningún anexo. Pero la historia no terminaba ahí, porque si bien no estaba pactado, pasó ese derecho a ser un beneficio tácito del trabajador, un derecho adquirido, una cláusula tácita del contrato de trabajo que no podía dejarse sin efecto, porque al dejarse sin efecto por el administrador, como se estaba dejando sin efecto, constituía ese acto del nuevo administrador una modificación a las condiciones contractuales del trabajador. Porque aun cuando no estaba en el contrato, esta cláusula había sido incorporada tácitamente a él por la práctica continua y era un derecho adquirido que no se le podía quitar a este conserje. ¿Qué hicimos en el caso de este conserje? Bueno, lo autodespedimos, no solo por esto, él tenía otros problemas también de que no se le otorgaba la colación, pero ya con esto era suficientemente motivo, porque no se estaba respetando su derecho que venía ya hace más de un año de que le estaban reembolsando esto. Y si es que cambian o no cambian el administrador, no es problema de él, digamos. Lo que no pueden es cambiar los derechos que él había adquirido en su relación laboral, aquellos beneficios que tenía. Porque es cierto, la ley no obliga en ninguna cláusula al empleador a pagar los pasajes. Pero si el empleador lo empieza a hacer como una práctica constante, pasa a ser un derecho adquirido de ese trabajador, que no puede llegar y dejarse sin efecto sin el mutuo acuerdo de las partes. ¿Qué es lo primero que hay que revisar acá? Cuando se te deja de dar o de reembolsar los pasajes o de pagar la movilización que se te pagaba, hay que revisar varias cosas. ¿Hace cuánto se te pagaba esto? ¿Era una práctica mensual? ¿Era recurrente? ¿Era esporádica? ¿Se te
comenzó a dar este reembolso como una situación extraordinaria para salvar una situación puntual o es una práctica que ya viene hace un buen tiempo? Estas preguntas y la respuesta a ellas van a arrojar qué es lo que podemos o no podemos hacer. Porque en buenas cuentas aquí lo que vamos a tener que responder es si hay un derecho adquirido aquí o no. Y este derecho adquirido se pasa a conformar por una práctica reiterada en el tiempo de la conducta, con conocimiento y con voluntad de ambas partes. En este caso, tanto el conserje como la administración que habían acordado y hace un año ya le estaban reembolsando a él los pasajes, lo que le salía a la movilización. Entonces, había un acuerdo de voluntades no pactado en ninguna parte, ¿cierto? Pero había un acuerdo y es un acuerdo reiterado en el tiempo. Y esa reiteración en el tiempo con acuerdo de las partes de una materia no prohibida por la ley es la que transforma esto en un derecho adquirido exigible ante la ley, ante tribunales y ante la inspección del trabajo. Al pasar a ser esto un derecho adquirido, la única forma, por tanto, que hay de dejar de pagar esto, en virtud del artículo 11 del Código del Trabajo, como pasó a ser parte del contrato del trabajador, aun cuando no esté escriturado, es porque ambas partes acuerden una situación distinta, manifestada en un anexo de contrato. Sin eso, el trabajador tiene todo el derecho a denunciar cómo le quitaron esto, que no lo hizo este conserje, no denunció, pero sí lo autodespedimos, que es lo otro que yo iba a decir que pueden hacer. Autodespedirse por esta modificación unilateral de parte del empleador, porque les quita este beneficio tácito. Y esto rige para un montón de otras cosas. O sea, yo lo estoy diciendo como algo genérico, pero ¿qué pasa si la empresa pagaba Uber y deja de pagar el Uber al trabajador? ¿Qué pasa si la empresa le otorgaba estacionamiento al trabajador como un beneficio dentro de la empresa y se lo quita de un día para otro y dice ya no te puedes estacionar aquí? En fin, puede ser para muchas materias el tema de los derechos adquiridos. Y lo importante ahí es que el trabajador sepa asesorarse, que consulte, y que no se deje pisotear y que reclame oportunamente estos derechos. Finalmente, reiterar nuevamente, si estás ante esta situación, crees que tienes un derecho adquirido de cualquier naturaleza, se te quita este derecho adquirido por parte del empleador, ¿qué puede hacer? Denunciar ante la inspección del trabajo. Como primera opción, tal vez comunicarte con el empleador para ver si es que puede volver atrás en su conducta, digamos. Y la otra opción, autodespido. ¿Ah? Irte de ese lugar donde están incumpliendo tu contrato de trabajo, donde te lo han modificado unilateralmente esta cláusula tácita y irte con todas tus indemnizaciones. Para eso hay que hacer una carta de autodespido que se hace con nosotros, con el abogado que usted elija. Se manda una copia al empleador, una copia a la inspección del trabajo. Luego se presenta una demanda de autodespido en el tribunal que redacta el abogado y en ella se piden todas las indemnizaciones legales con incrementos que consagra la ley. Y si se me dejan de pagar los traslados y decido, por ejemplo, irme por el lado de denunciar a la inspección del trabajo, en el intertanto, ¿podría no ir a trabajar? No, no mezclemos cosas. Si usted no se presenta a trabajar, acuérdese que existe el despido por inasistencia. Entonces no va a arriesgar su trabajo, yo entiendo que lo están pisoteando, que usted encuentra que le están vulnerando sus derechos, pero no hay que ponerse a pelear a combo aquí porque no es la forma de solucionar las cosas. La forma de solucionar las cosas es lo que yo dije anteriormente. Autodespídase o no se autodespide y denuncie esto a la inspección o hable con su empleador, pero no se quede en la casa sin hacer nada, sin ir al trabajo, porque lo que va a pasar sí o sí, le va a llegar una carta de despido por inasistencia y ahí va a tener una dificultad grande. Por tanto, antes de tomar una decisión como llegar y no ir porque no le están pagando los pasajes o no le están pagando el Uber, no lo haga, páguelo usted. En el intertanto que se soluciona todo esto, mientras una de las formas que yo indiqué, o mientras que el abogado lo autodespide, pero no se arriesgue a un despido sin indemnización.